Mi vecina llamó a la policía y a servicios de protección infantil, alegando que secuestré a mi hija Blanca solo porque soy negro, pero al final logré que la arrestaran a ella en su lugar. Mi hija Lily y yo nos mudamos a nuestro nuevo vecindario en abril después de que mi esposa falleciera de cáncer. Éramos solo yo y mi niña de 7 años tratando de empezar de nuevo en un lugar donde no todo nos recordara a su mamá. La casa era perfecta. Tenía un patio trasero grande para que Lily jugara, buenas escuelas cerca y un parque al final de la calle. Todos los vecinos parecían bastante amigables cuando nos mudamos, saludando desde sus entradas y dándonos la bienvenida a la calle. Todos excepto Nancy, que vivía a 2 casas de distancia. La primera vez que nos vio a Lily y a mí juntos, literalmente dejó de pasear a su perro y se nos quedó mirando fijamente. Lily corrió para acariciar al perro y Nancy lo jaló bruscamente, preguntándole a Lily dónde estaban sus padres. Me acerqué y le dije que yo era su papá, y Nancy me miró a Lily, que heredó el cabello rubio y los ojos azules de su mamá, luego me volvió a mirar a mí y dijo, claro que sí, ajá. Pensé que estaba bromeando, pero lo decía muy en serio. Después de eso, Nancy se propuso como misión vigilar todo lo que hacíamos. Si Lily estaba jugando en nuestro jardín delantero, Nancy se paraba en su ventana tomando fotos. Cuando acompañaba a Lily a la parada del autobús, Nancy nos seguía desde el otro lado de la calle, fingiendo revisar su correo durante 10 minutos. Los otros vecinos pensaban que Nancy solo era una metiche, pero yo sabía exactamente cuál era su problema. Luego las cosas empeoraron. Lily tuvo una cita para jugar con su amiga Zoe, y Nancy llamó a la mamá de Zoe, preguntándole si sabía la historia real sobre el hombre negro que decía ser el padre de Lily. La mamá de Zoe me contó al respecto y dijo que Nancy le advirtió que yo probablemente era peligroso. Confronté a Nancy y le dije que dejara de esparcir mentiras. Ella dijo que solo estaba cuidando a esa pobre niña que obviamente estaba en peligro. Le mostré fotos mías y de mi esposa en el hospital cuando nació Lily. Nancy dijo que cualquiera podía falsificar fotos hoy en día. 2 semanas después, estaba en casa trabajando cuando llegaron 3 patrullas de policía. Dijeron que recibieron una llamada sobre una niña secuestrada retenida en mi dirección. Nancy había llamado diciendo que fue testigo de cómo un hombre negro forzaba a una niña blanca que lloraba a entrar a la casa. Lily estaba en la escuela. Les mostré a los policías mi identificación, el acta de nacimiento de Lily que guardaba en mi escritorio y fotos familiares por toda la casa. Se disculparon y dijeron que tenían que dar seguimiento a todas las llamadas. Esto sucedió 4 veces más durante el mes siguiente. Nancy llamaba cada vez que me veía con Lily. Los policías se cansaron de eso muy rápido y le dijeron a Nancy que tenía que dejar de hacer reportes falsos, pero ella siguió haciéndolo de todos modos. El punto de quiebre fue cuando Nancy llamó a Protección de Menores diciendo que yo estaba traficando a mi hija. Una trabajadora social se presentó en la escuela de Lily y la sacó de clase para entrevistarla. Lily llegó a casa llorando preguntando por qué alguien quería alejarla de mí. Fue entonces cuando decidí que Nancy necesitaba aprender la lección. Descubrí que Nancy trabajaba como agente inmobiliaria y acababa de listar la casa más grande de su carrera. Una mansión que valía unos 40 millones de pesos. Ella iba a organizar una casa abierta ese domingo para todos los ricos compradores potenciales. Hice algunas llamadas a gente de nuestro antiguo vecindario y los invité a echar un vistazo a la casa abierta de Nancy. Mis antiguos vecinos incluían a mi cuñado Terrell y su esposa blanca Amy con sus hijos mestizos, mi amigo Kenji y su esposa negra Rochelle con su hija blanca adoptiva, y nuestro viejo vecino Luis con sus hijos gemelos muy pálidos. Todos llegamos a diferentes horas durante la muestra de la casa. Cada familia hizo que Nancy se sintiera visiblemente incómoda. Ella seguía preguntando cómo nos enteramos de la propiedad y si realmente estábamos interesados en comprar. Luego hacía comentarios sobre cómo el vecindario podría no ser adecuado para nuestras familias. Kenji la grabó diciéndole que el área no era muy diversa y que su hija podría sentirse aislada. Le dijo a Luis que sus hijos probablemente preferirían un distrito escolar más urbano. Le dijo a Terrell que algunos vecinos podrían tener problemas con las familias mixtas. Pero la mejor parte fue cuando apareció el señor Ben Hutchinson. Él era el dueño de la mansión y había venido a ver cómo iba la casa abierta. Él también era negro. Nancy no sabía esto porque solo habían hablado por teléfono y su esposa Janet, que es blanca, se había encargado de todas las reuniones en persona. Cuando el señor Hutchinson se presentó, Nancy se puso pálida. Él dio un paso adelante desde la multitud de compradores potenciales, con la mano extendida hacia Nancy. Ella la tomó automáticamente, con su sonrisa profesional congelada en la cara, mientras sus ojos mostraban puro pánico. El señor Hutchinson señaló hacia la gran escalera, lejos de los visitantes restantes, que fingían admirar las molduras del techo, pero claramente escuchaban cada palabra. Nancy lo siguió, sus tacones resonando en el piso de mármol, y yo me quedé cerca de la entrada donde podía ver todo desarrollarse. La voz del señor Hutchinson se escuchaba lo suficiente para que yo captara frases sobre la idoneidad del vecindario y preocupaciones sobre la diversidad. La cara de Nancy pasó de pálida a roja brillante, al darse cuenta de que él había escuchado sus comentarios a mis amigos. Ella comenzó a hablar rápido, moviendo las manos con gestos nerviosos. Las palabras salían atropelladas sobre malentendidos y contexto, y cómo las cosas sonaban peor de lo que ella quería decir. Una pareja con trajes de diseñador intercambió miradas y se dirigió a la puerta sin decir una palabra. Otra familia reunió a sus hijos e inventó excusas sobre la necesidad de ver otras propiedades. En 5 minutos la casa abierta se había vaciado, excepto por Nancy, el señor Hutchinson y yo parados junto a la entrada. Mi teléfono vibró en mi bolsillo.
El mensaje de texto de Kenji mostraba un archivo de video con un mensaje que solo decía, lo tengo todo. Abrí el clip y vi a Nancy diciéndole que su hija podría sentirse aislada en un vecindario que no era muy diverso. El audio era cristalino, su voz inconfundible. Esto ya no era solo chisme o habladurías. Esta era evidencia sólida de Nancy, violando las leyes de vivienda justa, grabada con sus propias palabras mientras representaba una propiedad en venta. El señor Hutchinson caminó hacia mí mientras Nancy se quedaba congelada junto a la escalera. Me pidió mi información de contacto, sacando su teléfono para guardar mi número. Su voz estaba calmada, pero podía ver la rabia en su mandíbula, la forma en que mantenía sus palabras cuidadosamente controladas. Le dijo a Nancy que necesitaban tener una conversación seria sobre su conducta y su acuerdo de venta, luego salió por la puerta principal sin esperar su respuesta. Lo seguí afuera, sintiendo los ojos de Nancy quemándome la espalda. El viaje a casa tomó 20 minutos, pero se sintieron como 5. Mis manos apretaban fuerte el volante, la satisfacción mezclándose con el nerviosismo sobre lo que vendría después. Nancy se daría cuenta de que yo había orquestado todo el asunto. Sabría que invité a esas familias específicas para exponer su racismo. La pregunta era qué haría ella al respecto. Lily estaba segura en casa de Zoe para una pijamada, lo cual de repente se sintió como el momento perfecto. Pasara lo que pasara, al menos mi hija no estaría en casa para verlo. Entré en mi cochera y me senté en el auto por un minuto, dejando que la realidad se asentara. Acababa de arruinar la oportunidad profesional más grande de Nancy. Ella perdería esa venta seguro, tal vez enfrentaría consecuencias profesionales más allá de eso. Una parte de mí se sentía culpable por haber ido tan lejos. Pero luego recordé a Lily llorando después de la entrevista de protección de menores, preguntando por qué alguien quería alejarla de mí. Ese recuerdo quemó cualquier culpa que pudiera haber sentido. Mi teléfono sonó alrededor de las 7 de la noche mientras calentaba pizza sobrante. El nombre del señor Hutchinson apareció en la pantalla. Me agradeció por exponer el verdadero carácter de Nancy antes de confiarle la venta más grande de su vida. Su esposa siempre se había encargado de las reuniones en persona, así que él nunca había conocido a Nancy cara a cara hasta hoy. Dijo que iba a terminar su contrato de inmediato y planeaba presentar una queja por discriminación ante la Junta Estatal de Bienes Raíces. La conversación duró tal vez 10 minutos, pero pude escuchar la decepción en su voz. Había contratado a Nancy basándose en su reputación y récord de ventas, nunca imaginando que sabotearía su propio trato con comentarios racistas. Después de colgar terminé mi pizza e intenté ver la televisión, pero mi mente seguía corriendo a través de posibles escenarios. Nancy estaría furiosa. Había perdido una comisión enorme y probablemente su reputación profesional. Había logrado lo que me propuse, pero ahora tenía que vivir a 2 casas de alguien cuya vida acababa de destruir. A la mañana siguiente, estaba haciendo hot cakes cuando un movimiento fuera de la ventana de la cocina llamó mi atención. Nancy marchaba por mi entrada, con su teléfono apretado en una mano, su cara torcida de rabia. Apagué la estufa y salí al porche antes de que pudiera tocar el timbre. De ninguna manera iba a dejar que despertara a todo el vecindario o creara una escena de la que Lily pudiera enterarse después. Nancy se detuvo al pie de los escalones de mi porche, respirando fuerte como si hubiera corrido todo el camino. Me acusó de sabotear su carrera, su voz temblaba de ira. Dijo que había hablado con su abogado y planeaba demandarme por interferencia intencional con sus relaciones comerciales. Las palabras salían rápidas y afiladas, cada una destinada a cortar. Me mantuve calmado, recargado contra la barandilla del porche con los brazos cruzados. Le señalé que simplemente había invitado a algunos amigos a una muestra de casa pública. Lo que sucedió después de eso fue totalmente debido a sus propias palabras y acciones. Yo no la obligué a hacer esos comentarios sobre vecindarios diversos o distritos escolares urbanos. Ella eligió decir esas cosas, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. La expresión de Nancy cambió, la ira rompiéndose en algo que parecía casi desesperación. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y su voz se volvió más tranquila, más temblorosa. Dijo que había arruinado su vida por unos pocos malentendidos, que solo estaba tratando de proteger el vecindario y cuidar la seguridad de todos. Esas palabras hicieron que apretara la mandíbula. Di un paso adelante hacia el borde del porche y le dije que llamar a la policía por mi hija 4 veces no era proteger a nadie. Llamar a protección de menores y hacer que sacaran a Lily de clase no era mantener a nadie a salvo. Eso era racismo, puro y simple, y ahora finalmente estaba enfrentando consecuencias por aterrorizar a una niña de 7 años. Nancy abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Se dio la vuelta y caminó de regreso por la entrada, con los hombros temblando. Durante los siguientes días, se corrió la voz por el vecindario sobre lo que pasó en la casa abierta. La mujer de enfrente pasó con galletas y dijo que se alegraba de que alguien finalmente se enfrentara a lo metiche que era Nancy. Otros 2 vecinos vinieron por separado para decirme que habían presenciado el comportamiento de Nancy hacia mí y Lily durante meses y se sentían mal por no haber dicho nada antes, pero no todos me apoyaban. La pareja que vivía a 3 casas me miraba con frialdad cuando saludaba desde mi jardín. Otro vecino con el que había platicado en la parada del autobús de repente encontró razones para evitar el contacto visual. El vecindario se estaba dividiendo en bandos y podía sentir la tensión cada vez que salía. Lily llegó a casa de la escuela el miércoles con los ojos rojos y un permiso arrugado en su mochila. Dejó caer su bolsa junto a la puerta y me dijo que uno de sus compañeros de clase dijo que su mamá les dijo que se alejaran de nuestra familia porque causábamos problemas. Mi hija preguntó si éramos malas personas y habíamos hecho algo malo. La senté en el sofá e intenté explicarle que a veces defenderse hace que otras personas se sientan incómodas, pero que eso no significaba que estuviéramos equivocados. Las palabras se sentían vacías incluso mientras las decía. La crisis profesional de Nancy estaba creando consecuencias sociales que golpeaban directamente a mi hija y no había planeado eso.
Esa noche, después de que Lily se fue a dormir, Terrell llamó para advertirme sobre el último movimiento de Nancy. Había estado publicando en grupos de Facebook del vecindario sobre ser atacada y acosada por nuevos residentes. No me nombraba directamente, pero las implicaciones eran obvias para cualquiera que prestara atención. Algunas personas que no conocían la historia completa comentaban con simpatía, hablando de lo difícil que debe ser sentirse inseguro en tu propio vecindario. Terrell dijo que algunas personas hacían preguntas, queriendo saber ambos lados, pero muchos otros simplemente aceptaban la narrativa de víctima de Nancy sin cuestionar. Decidí ignorar las publicaciones de Facebook y concentrarme en lo importante. Pero entonces el señor Hutchinson llamó 3 días después preguntando si estaría dispuesto a proporcionar una declaración por escrito para la Junta Estatal de Licencias de Bienes Raíces. Dijo que el comportamiento de Nancy violaba las leyes de vivienda justa y quería asegurarse de que hubiera un registro formal de todo lo que había hecho. Acepté sin dudarlo y pasé la noche siguiente en mi mesa de cocina escribiendo cada incidente que podía recordar. La primera vez que Nancy impidió que su perro dejara que Lily lo acariciara y preguntó dónde estaban sus padres. La vigilancia desde su ventana con su teléfono tomando fotos. Siguiéndonos a la parada del autobús mientras fingía revisar su correo. Llamar a la mamá de Zoe para advertirle sobre el peligroso hombre negro que decía ser el padre de Lily. Las 5 visitas de la policía provocadas por sus reportes falsos. La investigación de protección de menores que sacó a Lily de clase y la dejó llorando por ser alejada de mí. Verlo todo escrito en un documento hizo que mis manos temblaran porque el acoso se veía aún peor en papel de lo que se había sentido viviéndolo. Entregué la declaración al abogado del señor Hutchinson ese viernes por la mañana e intenté seguir adelante con nuestras vidas. Ese fin de semana, Lily estuvo más callada de lo habitual jugando con sus juguetes en la sala, pero no realmente interesada en ellos. Le pregunté si quería ir al parque y solo se encogió de hombros, lo cual no era propio de ella en absoluto. Finalmente, me miró con esos ojos azules que me recordaban tanto a su mamá y preguntó si íbamos a tener que mudarnos de nuevo porque a la gente no le caíamos bien aquí. La pregunta me golpeó más fuerte que la confrontación de Nancy en mi porche. Me senté en el sofá junto a ella y la abracé tratando de averiguar cómo explicar el racismo a una niña de 7 años que solo quería jugar con sus amigos y sentirse segura en su propio vecindario. Le dije que algunas personas tienen ideas equivocadas sobre otras personas basándose en cómo se ven y eso es lo que pasó con Nancy. Le expliqué que defenderse cuando alguien te trata mal es importante, pero a veces hacer lo correcto hace la vida más difícil antes de que mejore. Lily preguntó si Nancy nos odiaba por su color de piel y el mío siendo diferentes y tuve que decir que sí mientras se me rompía un poco el corazón. Preguntó si otras personas pensaban lo mismo que Nancy y no podía mentirle sobre eso tampoco. Le dije que la mayoría de la gente en nuestro vecindario era buena y amable, pero siempre habría algunos que tuvieran problemas con nuestra familia, y no podíamos dejar que esas personas nos hicieran huir del hogar que habíamos elegido. Ella asintió como si entendiera, pero pude ver el peso de ello asentándose en sus pequeños hombros. El lunes por la tarde estaba trabajando desde casa cuando sonó mi teléfono con un número que no reconocía. La mujer al otro lado se identificó como alguien de la firma de bienes raíces de Nancy, y dijo que llamaban para informarme que Nancy había sido puesta en licencia administrativa pendiente de una investigación sobre acusaciones de discriminación. Preguntó si estaría dispuesto a proporcionar información o documentación adicional y le dije que todo había sido entregado a la Junta Estatal de Licencias. Después de colgar sentí una oleada de satisfacción de que Nancy finalmente enfrentara consecuencias reales en el trabajo, pero se mezcló con algo incómodo cuando miré por mi ventana delantera y vi su casa a solo 2 puertas de distancia. Esencialmente había declarado la guerra a alguien que vivía en la misma calle donde mi hija jugaba y andaba en bicicleta. Esa noche, la mamá de Zoe llamó y comenzó a disculparse antes de que pudiera decir hola. Dijo que otro padre le había dicho que yo había orquestado algún tipo de trampa elaborada para destruir la carrera de Nancy y quería escuchar mi versión de la historia directamente. Le expliqué la cronología completa del acoso de Nancy comenzando desde el primer día que nos mudamos, las visitas de la policía, la investigación de servicios infantiles, todo lo que Nancy le había hecho pasar a Lily. La mamá de Zoe se quedó callada y luego dijo que estaba horrorizada de haber dudado inicialmente de mi versión de los hechos. Admitió que cuando el otro padre le contó sobre el incidente de la casa abierta, se preguntó si tal vez yo había ido demasiado lejos en mi respuesta a la intromisión de Nancy. Ahora entendía que el comportamiento de Nancy había sido acoso dirigido basado en la raza, no solo ser una vecina demasiado preocupada. Se disculpó de nuevo por no ser más solidaria antes, y dijo que se aseguraría de que Zoe entendiera que la familia de Lily no había hecho nada malo. Le agradecí y sentí que parte de la tensión en mi pecho se aliviaba, sabiendo que al menos una madre entendía con lo que habíamos estado lidiando. 2 días después estaba haciendo la cena cuando alguien tocó a mi puerta. Abrí para encontrar a uno de los oficiales de policía que había respondido a los reportes falsos de Nancy parado en mi porche vestido de civil. Se presentó adecuadamente esta vez y dijo que estaba fuera de servicio, pero quería hacerme saber que había entregado su propia declaración a la Junta de Bienes Raíces documentando el patrón de llamadas de emergencia falsas de Nancy. Dijo que lo que le hizo a mi familia estaba mal y se alegraba de que finalmente hubiera consecuencias porque los oficiales como él tenían que perder tiempo y recursos respondiendo a su paranoia racista en lugar de atender emergencias reales. Me dijo que había sido policía por 15 años y había visto demasiadas situaciones donde la gente usaba los servicios de emergencia como arma contra las familias negras y estaba harto de eso. Le estreché la mano y le agradecí por tomarse el tiempo de presentar una declaración. Y después de que se fue, sentí que tal vez el sistema realmente estaba funcionando por una vez. Ese sentimiento duró exactamente 2 semanas hasta que llegó una carta certificada que requería mi firma.
La dirección del remitente mostraba un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, y cuando la abrí, se me cayó el estómago. El abogado de Nancy había enviado una carta de demanda formal amenazando con acciones legales por difamación, imposición intencional de angustia emocional e interferencia ilícita con relaciones comerciales. La carta afirmaba que yo había orquestado una campaña de acoso coordinada contra Nancy, al llevar a múltiples familias a su casa abierta con la intención específica de humillarla y destruir su reputación profesional. Exigía que pagara $1.000.000 en daños y emitiera una disculpa pública a Nancy en 10 días, o enfrentaría una demanda. Leí la carta 3 veces tratando de procesar el hecho de que Nancy realmente estaba tratando de demandarme después de todo lo que le había hecho a mi familia. Inmediatamente llamé a mi amiga Jessica, que había ido a la escuela de leyes y ahora practicaba derecho familiar en nuestro antiguo vecindario. Ella aceptó revisar la carta de inmediato y me devolvió la llamada en 1 hora. Jessica dijo que la mayor parte eran tácticas de intimidación diseñadas para asustarme y hacerme retroceder, pero debía tomarlo lo suficientemente en serio como para comenzar a documentar todo en caso de que Nancy realmente presentara una demanda. Se ofreció a representarme por una tarifa reducida ya que habíamos sido amigos por años, y dijo que el abogado de Nancy estaba desesperado dado el propio comportamiento documentado de acoso y reportes policiales falsos de Nancy. Jessica me dijo que reuniera cada pieza de evidencia que tuviera, incluyendo los reportes policiales, la documentación de servicios infantiles, declaraciones de testigos de vecinos y la grabación de video de Kenji de la casa abierta. Pasé el resto de la noche reuniendo archivos y haciendo copias de todo mientras intentaba no pensar en cuánto costaría esta batalla legal incluso con la tarifa reducida de Jessica. Esa noche, Lily se despertó gritando por una pesadilla sobre ser llevada por extraños. Corrí a su habitación y la abracé mientras lloraba y ella seguía diciendo que no quería dejarme y no entendía por qué la gente quería separarnos. Me di cuenta de que el conflicto continuo con Nancy estaba reactivando todo el trauma de la investigación cuando esa trabajadora social la había sacado de clase. A la mañana siguiente, llamé a la terapeuta infantil que el consejero escolar de Lily había recomendado hace meses e hice una cita para la semana siguiente porque el bienestar de mi hija importaba más que ganar cualquier batalla contra Nancy. La oficina de la terapeuta llamó esa tarde diciendo que habían tenido una cancelación y podían ver a Lily al día siguiente si queríamos el horario más temprano. 3 días después de recibir la carta de demanda de Nancy, un notificador judicial apareció en mi puerta con una petición de orden de restricción. Nancy había presentado documentos alegando que yo la había estado acosando y amenazando, citando el incidente de la casa abierta y la asistencia de mis amigos como evidencia de una campaña de intimidación coordinada contra ella. La petición me describía como agresivo y peligroso, diciendo que temía por su seguridad porque yo ya había demostrado voluntad de destruir su sustento, y ahora podría escalar a violencia física. La audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas, y me paré en mi puerta sosteniendo los papeles mientras la rabia ardía en mi pecho por cómo Nancy estaba torciendo todo para hacerse la víctima. Llamé a Jessica de inmediato y dijo que fuera a su oficina a la mañana siguiente para que pudiéramos preparar una respuesta. Esa noche, apenas dormí pensando en la audacia de Nancy al afirmar que ella era la acosada después de todo lo que nos había hecho pasar a mí y a Lily. Jessica y yo pasamos 4 horas al día siguiente preparando una contrademanda documentando el año de acoso de Nancy, los reportes policiales falsos y la investigación de servicios infantiles que había traumatizado a Lily. Reunimos declaraciones de los oficiales de policía que habían respondido a las llamadas de Nancy, de la mamá de Zoe sobre la llamada telefónica de Nancy esparciendo mentiras sobre mí y de 3 vecinos que habían presenciado el comportamiento de vigilancia de Nancy y cómo nos seguía a la parada del autobús. Jessica dijo que teníamos un caso fuerte mostrando que Nancy había participado en una campaña sostenida de acoso racial contra mi familia y su petición de orden de restricción era solo otro intento de usar el sistema legal como arma contra nosotros. Ella presentó nuestra contrademanda ante el tribunal y envió una copia al abogado de Nancy junto con toda nuestra documentación de respaldo. Salí de la oficina de Jessica, sintiéndome un poco mejor sobre nuestra posición legal, pero completamente agotado por la batalla en curso, que no mostraba signos de terminar pronto. El vecindario se dividió por la mitad después de que el drama judicial se hizo público. Algunas personas dejaron de hacer contacto visual cuando caminaba hacia mi buzón, o trabajaba en el jardín delantero. De repente recordaban algo que necesitaban hacer dentro de sus casas en el segundo que yo salía. Otros se fueron totalmente en la dirección opuesta. El tipo a 3 casas de distancia comenzó a saludar cada vez que me veía como si fuéramos mejores amigos ahora. La pareja con el pastor alemán se aseguraba de detenerse a charlar cada vez que pasaban caminando. Se sentía raro tener gente tomando bandos sobre algo que no debería haber necesitado bandos en primer lugar. La mujer que vivía directamente enfrente apareció en mi porche 2 días después de la audiencia llevando un plato de galletas con chispas de chocolate. Se presentó como Margaret y dijo que había vivido en esta calle por 15 años. Me dijo que Nancy había sido un problema para casi todos en algún momento, tomando fotos de los patios de la gente si su pasto crecía demasiado, llamando a los inspectores si alguien dejaba sus botes de basura fuera después del día de recolección, esparciendo chismes sobre cualquiera que no encajara en su idea de cómo debería verse el vecindario. Margaret dijo que se alegraba de que alguien finalmente respondiera lo suficientemente fuerte como para hacer que Nancy pensara 2 veces sobre su comportamiento. Le agradecí por las galletas y me sentí un poco mejor, sabiendo que no era la única persona que había lidiado con las tonterías de Nancy a lo largo de los años. 3 semanas pasaron lentamente con esta nueva normalidad asentándose a nuestro alrededor.
Lily parecía estar bien en la superficie, yendo a la escuela y haciendo su tarea y jugando con sus juguetes. Luego su maestra me llamó al trabajo una tarde. Dijo que Lily había estado muy callada últimamente, no participando en las discusiones de clase como solía hacerlo, manteniéndose sola en el recreo en lugar de jugar con los otros niños. Esa mañana Lily tuvo una discusión con otro estudiante que dijo que sus padres les dijeron que se alejaran de nuestra familia porque causábamos problemas. La maestra intervino antes de que se volviera físico, pero Lily pasó el resto del día pareciendo que podría llorar. Escuchar eso hizo que se me cayera el estómago. Había estado tan concentrado en pelear con Nancy y probar que tenía razón que no había mirado realmente lo que toda esta situación le estaba haciendo a mi hija. Lily no solo estaba lidiando con el racismo de Nancy, ahora estaba lidiando con ser etiquetada como problemática en la escuela, perdiendo amigos porque sus padres pensaban que traíamos drama al vecindario, cargando el peso de un conflicto que no comenzó y no podía controlar. Me di cuenta de que mi lucha por la justicia le estaba costando a Lily exactamente las cosas que nos mudamos aquí para encontrar: seguridad, pertenencia, un nuevo comienzo lejos de todo el dolor de perder a su mamá. En cambio, la arrastré a un tipo diferente de dolor, uno que creé eligiendo la venganza sobre la paz. La audiencia de la orden de restricción ocurrió un martes por la mañana en el tribunal del condado. Me senté en una mesa con mi abogada mientras Nancy se sentaba al otro lado del pasillo con el suyo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Solo el estrado del juez y unas pocas filas de asientos y luces fluorescentes que hacían que todo se viera deslavado y deprimente. Nancy subió al estrado primero, y su abogado la guió a través de su versión de los hechos. Habló sobre sentirse insegura en su propio vecindario porque organicé un grupo de personas para humillarla públicamente en su lugar de trabajo. Describió el incidente de la casa abierta como si fuera un ataque coordinado diseñado para destruir su carrera y reputación. Su voz temblaba cuando hablaba de ver a todas esas familias aparecer una tras otra. Cómo se sintió atacada y acosada. Cómo no podía dormir por la noche, sabiendo que vivo a solo 2 casas de distancia y podría escalar las cosas aún más. Su abogado presentó la situación de la casa abierta como prueba de que yo tenía un carácter vengativo y un patrón de represalias. Argumentó que alguien dispuesto a sabotear el sustento de otra persona por un malentendido podría ser capaz de violencia física después. Nancy lloró un poco cuando habló de perder su trabajo y no poder pagar su hipoteca. Hizo que sonara como si yo fuera algún tipo de monstruo que destruyó la vida de una mujer inocente sin razón. Mi abogada se puso de pie cuando fue nuestro turno y comenzó a exponer la evidencia que habíamos reunido. Presentó copias de cada reporte policial de las llamadas falsas de Nancy sobre mí secuestrando a Lily. Le mostró al juez la documentación de la investigación de servicios infantiles que probaba que Nancy había mentido sobre mí traficando a mi hija. Tenía declaraciones escritas de 3 vecinos diferentes que presenciaron a Nancy siguiéndonos a la parada del autobús y parada en su ventana, tomando fotos de Lily jugando en nuestro jardín. Tenía la declaración de la mamá de Zoe sobre Nancy llamando para esparcir mentiras sobre mí, siendo peligroso. Luego reprodujo el video que Kenji grabó en la casa abierta. El juez se inclinó hacia adelante para ver a Nancy diciéndole a Kenji que el vecindario no era diverso y su hija podría sentirse aislada, diciéndole a Luis que sus hijos preferirían un distrito escolar más urbano, diciéndole a Terrell que algunos vecinos podrían tener problemas con las familias mixtas. El video mostraba a Nancy diciendo todas esas cosas espontáneamente, no respondiendo a preguntas o presión de nadie. Mi abogada señaló que los comentarios discriminatorios de Nancy en la casa abierta no fueron causados por mi presencia o ninguna campaña de acoso. Eran Nancy revelando su verdadero carácter a compradores potenciales que resultaban ser familias de color. La expresión del juez cambió de neutral a escéptica a medida que se acumulaba la evidencia. Empezó a mirar a Nancy de manera diferente, como si estuviera viendo a través de su historia de víctima hacia la realidad debajo. El juez se tomó unos 5 minutos para tomar su decisión después de que ambos lados terminaron de presentar. Negó la petición de orden de restricción de Nancy rotundamente. Dijo que la evidencia mostraba un claro patrón de acoso de Nancy hacia mi familia que precedía cualquier acción que tomé en la casa abierta. Señaló que asistir a una casa abierta pública con amigos no era acoso ni acecho bajo ninguna definición legal. Luego nos advirtió a ambos que nos mantuviéramos alejados el uno del otro en el futuro. Dijo que esta situación se había convertido en un conflicto vecinal que no servía a los intereses de nadie, especialmente no a los niños involucrados. Sugirió que ambos consideráramos seriamente la mediación para resolver nuestros problemas antes de que las cosas escalaran a algo peor. Desestimó el caso y nos dijo que éramos libres de irnos. Me sentí aliviado de que Nancy no obtuviera su orden de restricción, pero también agotado por todo el proceso. La lucha constante y las batallas legales y el estrés me habían desgastado hasta la nada. Al salir del tribunal hacia el estacionamiento, capté a Nancy fulminándome con la mirada desde unos 15 metros de distancia. Su cara tenía esa mirada tensa y enojada que me decía que no había terminado de pelear aunque hubiera perdido en la corte. Su abogado le estaba hablando, pero ella no estaba escuchando realmente, solo mirándome con puro odio en sus ojos. Pude ver que esto no había terminado para ella. Perder su trabajo no fue suficiente castigo en su mente. Perder el caso judicial tampoco fue suficiente. Ella quería seguir adelante hasta que uno de nosotros destruyera completamente al otro, lo que significaba que no había terminado para mí, y Lily tampoco. Estábamos atrapados en este ciclo de represalias y venganza, que seguía alimentándose a sí mismo, haciéndose más grande y desordenado sin final a la vista. Caminé hacia mi auto sintiendo que gané la batalla, pero estaba perdiendo la guerra. La victoria se sintió vacía y temporal, como poner una curita en una herida que necesitaba puntos. Esa noche llegué a casa alrededor de las 6 y encontré a Lily sentada en su cama llorando. Podía escucharla desde el pasillo antes de siquiera abrir la puerta de su habitación.
Tenía la cara enterrada en su almohada tratando de amortiguar el sonido. Me senté a su lado y le froté la espalda hasta que me miró con los ojos rojos e hinchados. Dijo que me escuchó al teléfono con mi abogada más temprano hablando sobre el caso y la audiencia de la orden de restricción. Preguntó por qué la señora nos odiaba tanto, y por qué no podíamos mudarnos a otro lugar donde la gente fuera amable. Dijo que extrañaba su antiguo vecindario donde a nadie le importaba de qué color era nadie, y los niños simplemente jugaban juntos sin que sus padres lo hicieran raro. Preguntó si era su culpa que no le cayéramos bien a Nancy por cómo se veía ella. Esa pregunta rompió mi corazón en 1.000.000 de pedazos. Mi hija de 7 años se estaba culpando a sí misma por el racismo de una mujer adulta. La abracé y le dije que nada de esto era su culpa, que Nancy tenía problemas que no tenían nada que ver con Lily o lo hermosa que era. Pero podía notar que Lily realmente no me creía. Había estado cargando este peso durante meses pensando que tal vez si se viera diferente o actuara diferente, Nancy nos dejaría en paz. A la mañana siguiente llevé a Lily a su cita de terapia. La terapeuta la había estado viendo 2 veces al mes desde que la investigación de protección de menores la traumatizó en la escuela. Nos sentamos en la sala de espera con sus revistas aburridas y plantas falsas hasta que la terapeuta nos llamó. Habló con Lily a solas durante 30 minutos mientras yo esperaba afuera. Luego me pidió que entrara para la última parte de la sesión. La terapeuta eligió sus palabras cuidadosamente, pero su mensaje fue claro. Dijo que continuar este conflicto con Nancy en realidad podría estar causando más daño a Lily que el acoso original de Nancy. Señaló que la ansiedad de Lily había empeorado durante el último mes. No mejorado. Las pesadillas habían vuelto. El comportamiento retraído en la escuela era nuevo. Lily estaba empezando a verse a sí misma como la causa de los problemas de los adultos en lugar de solo ser una niña. La terapeuta dijo que Lily necesitaba estabilidad y paz, más de lo que necesitaba ver a su padre ganar una batalla contra una vecina racista. Sugirió que a veces proteger a tu hijo significa elegir retirarse de peleas que tienes todo el derecho de ganar. Me senté allí sintiéndome a la defensiva y avergonzado al mismo tiempo. A la defensiva porque estaba defendiendo a mi familia contra una discriminación real. Avergonzado porque tal vez había dejado que mi necesidad de justicia anulara la necesidad de normalidad de mi hija. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama mirando al techo y pensando si mi necesidad de que Nancy enfrentara consecuencias valía lo que le estaba costando a Lily emocionalmente. La pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza. No quería enseñarle a mi hija que retroceder ante el racismo era la respuesta. No quería que creciera pensando que solo deberíamos aceptar la discriminación y el acoso para mantener la paz. Pero tampoco quería sacrificar su infancia para probar un punto a una vecina que probablemente nunca cambiaría de todos modos. Pensé en mi esposa y lo que ella querría que hiciera. Ella siempre decía, elige tus batallas con cuidado y asegúrate de que la lucha valga lo que le cuesta a tu familia. Ya no estaba seguro si esta lucha valía el precio que Lily estaba pagando. Ya había perdido a su mamá. Ahora estaba perdiendo su sentido de seguridad y pertenencia porque yo no podía dejar de hacer sufrir a Nancy por lo que nos hizo. Tal vez ya había ganado suficiente exponiendo el racismo de Nancy y haciendo que la despidieran. Tal vez continuar participando solo estaba alimentando mi propia ira en lugar de proteger a mi hija. La cadena de chismes del vecindario me trajo las noticias 3 días después. Margaret de enfrente tocó a mi puerta por la tarde y me dijo que la firma de bienes raíces de Nancy había completado su investigación. Terminaron el empleo de Nancy esa mañana. La razón oficial fue violar las leyes de vivienda justa y crear responsabilidad para la compañía. Margaret se enteró por otro vecino que lo escuchó de alguien que trabajaba en la misma firma. Las noticias viajaban rápido en nuestra calle cuando sucedía algo dramático. Sentí una oleada de satisfacción al escuchar que Nancy perdió su trabajo. Pasó meses tratando de destruir mi vida y ahora su carrera había terminado debido a sus propias acciones. La justicia se sintió bien por unos 10 segundos. Luego la satisfacción se convirtió en otra cosa. Inquietud, preocupación, culpa tal vez. Nancy acababa de perder sus ingresos y su reputación profesional. Probablemente estaba cayendo en la desesperación. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Me preguntaba si hacer que la despidieran finalmente terminaría con esto o si solo la haría más peligrosa. 2 días después de escuchar que Nancy perdió su trabajo, salí a mi auto por la mañana para llevar a Lily a la escuela y vi el daño de inmediato. Alguien había rayado todo el lado del conductor con una llave, rasguños profundos corriendo desde la puerta delantera hasta la defensa trasera, pero esa no era la peor parte. Habían rayado un insulto racista en el cofre, las letras lo suficientemente grandes para leerse desde la calle. Me quedé allí mirándolo mientras se me revolvía el estómago. Lily salió corriendo con su mochila y se detuvo cuando vio mi cara. Preguntó qué pasaba, y le dije que volviera adentro. Ella miró el auto y vio la palabra antes de que pudiera bloquear su vista. Su cara se puso pálida y me preguntó qué significaba. Tomé su mano y la llevé de regreso a la casa, diciéndole que era solo una mala palabra que usa la gente mala. Llamé a la policía e hice un reporte mientras Lily desayunaba adentro. El oficial que vino tomó fotos y anotó todo, pero me dijo directamente que sin testigos o cámaras probablemente no encontrarían a quién lo hizo. Preguntó si tenía alguna idea de quién podría haber hecho esto. Le conté sobre Nancy perdiendo su trabajo hace 2 días. Anotó eso también, pero dijo que el momento no era prueba. Después de que se fue, llamé a mi compañía de seguros e hice arreglos para arreglar el auto. Luego me senté en la cocina bebiendo café y tratando de averiguar qué decirle a la escuela de Lily sobre por qué llegaría tarde. Todo el tiempo seguí pensando en Nancy y si ella realmente había hecho esto, o si era solo un momento conveniente. Una parte de mí quería que fuera ella, porque entonces al menos sabría con quién estaba tratando.
Pero otra parte de mí esperaba que no fuera porque, si Nancy había escalado a daño a la propiedad y vandalismo racista, las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor antes de mejorar. Pasé el resto de ese día haciendo arreglos para arreglar mi auto y tratando de no pensar en lo que significaba que mi hija hubiera visto esa palabra rayada en nuestro auto en nuestra propia entrada. La compañía de seguros dijo que lo cubrirían, pero tendría que pagar el deducible de 10,000 pesos. 10,000 pesos porque Nancy no podía soportar ser responsable de su racismo. Dejé a Lily en la escuela tarde y me preguntó 3 veces si estábamos seguros en casa. Cada vez que preguntaba, algo se apretaba más en mi pecho. Esto era exactamente lo que había estado tratando de evitar cuando nos mudamos aquí después de que murió mi esposa. Quería que Lily se sintiera segura y normal y como una niña regular. En cambio, le estaba preguntando a su papá si estaban seguros en su propia casa, porque alguna vecina nos había aterrorizado durante meses y ahora alguien había vandalizado nuestro auto con un insulto racial. Recogí a Lily de la escuela esa tarde y estuvo callada todo el viaje a casa. Cuando llegamos a la casa no quería jugar afuera. Se sentó en el sofá con su tableta y seguía mirando por la ventana delantera como si estuviera esperando algo. Hice la cena, y apenas comió. Esa noche, cuando la arropé en la cama, preguntó si la persona que rayó nuestro auto iba a volver. Le dije que no, que probablemente fue solo una vez, pero no sabía si yo mismo creía eso. Después de que se durmió, me senté en la sala con todas las luces apagadas y observé la calle a través de la ventana. Cada auto que pasaba me ponía tenso. Cada sombra moviéndose en el jardín de un vecino me hacía preguntarme si Nancy estaba allá afuera planeando su próximo movimiento. A la mañana siguiente, Lily entró en mi habitación antes de que sonara mi alarma y preguntó si podíamos quedarnos en casa de Amy y Terrell por un tiempo. Dijo que ya no se sentía segura en casa. Me senté en la cama y miré a mi hija de 7 años parada allí en pijama con su conejo de peluche bajo el brazo y algo se rompió dentro de mí. Nos habíamos mudado a este vecindario para un nuevo comienzo después de perder a mamá. Habíamos elegido esta casa específicamente porque se sentía segura y acogedora. Ahora mi hija pedía irse porque ya no se sentía segura aquí. La subí a la cama y la abracé y le dije que resolveríamos algo. Preguntó si podíamos irnos hoy y dije que llamaría a Amy después del desayuno. Comimos cereal en silencio y luego llamé a mi cuñada mientras Lily empacaba una maleta en su habitación. Amy contestó al segundo timbre y le expliqué lo que pasó con el auto y lo que Lily me acababa de pedir. Amy no dudó. Dijo que llevara a Lily de inmediato y podíamos quedarnos todo el tiempo que necesitáramos. Le agradecí y colgué y ayudé a Lily a terminar de empacar. Condujimos a casa de Amy y Terrell al otro lado de la ciudad, y Lily se animó un poco cuando sus primos salieron corriendo a saludarla. Amy llevó a Lily adentro con los niños mientras Terrell me acompañaba de regreso a mi auto. Me preguntó cómo estaba aguantando y le dije honestamente que ya no estaba seguro. Puso su mano en mi hombro y dijo que resolveríamos esto juntos. Conduje de regreso a nuestra casa solo, y pasé la tarde trabajando desde casa y tratando de no pensar en lo vacío que se sentía el lugar sin el ruido de Lily llenándolo. Alrededor de las 3 de la tarde la mujer que vivía enfrente tocó a mi puerta. Su nombre era algo que no podía recordar, pero siempre había sido bastante amigable saludando cuando nos veíamos afuera. Se paró en mi porche luciendo incómoda y preguntó si podía hablar conmigo un minuto. La dejé entrar y se sentó en el borde de mi sofá como si no planeara quedarse mucho tiempo. Me dijo que había escuchado sobre lo que pasó con Nancy perdiendo su trabajo y sobre mi auto vandalizado. Luego dijo algo que me hizo detenerme y escuchar realmente. Dijo que el esposo de Nancy había muerto hace 3 años de un ataque al corazón repentino. Había estado cortando el césped un sábado por la mañana y simplemente colapsó. Para cuando llegó la ambulancia, ya se había ido. Después de eso, Nancy se había vuelto diferente, más vigilante, más controladora sobre el vecindario. Aparentemente había llamado a la policía a varios vecinos a lo largo de los años por cosas menores como estacionarse demasiado cerca de su entrada o tener sus botes de basura fuera demasiado temprano. La mujer dijo que Nancy siempre había sido un poco tensa, pero perder a su esposo la había empeorado, como si estuviera tratando de controlar todo a su alrededor porque no podía controlar lo que le pasaba a su familia. Dijo que no estaba excusando el comportamiento de Nancy hacia mí y Lily, pero pensó que debería saber que había más en la historia de Nancy que solo racismo. Después de que se fue, me quedé pensando en lo que me había dicho. La información sobre el esposo muerto de Nancy se quedó en mi cabeza el resto del día, haciendo todo más complicado de lo que quería que fuera. Hubiera sido más fácil seguir viendo a Nancy como solo una vecina racista que obtuvo lo que merecía, pero ahora sabía que también era una viuda que había visto morir a su esposo repentinamente y aparentemente había lidiado con ese trauma convirtiéndose en la peor versión de sí misma. Pensé en cómo lidié con la muerte de mi esposa mudándonos a un nuevo vecindario, tratando de controlar nuestro entorno y hacer que todo fuera seguro y predecible para Lily. Nancy había lidiado con su pérdida tratando de controlar su entorno también, pero su forma de hacerlo había involucrado acoso y racismo y hacer de la vida de mi hija un infierno. Ambos éramos padres solteros que habíamos perdido a nuestros cónyuges, ambos tratando de proteger nuestro sentido de seguridad en un mundo que había demostrado que podía quitarte todo sin previo aviso, ambos tomando decisiones que lastimaban a otras personas en el proceso. La diferencia era que mis decisiones venían de tratar de proteger a mi hija de una amenaza real, mientras que las decisiones de Nancy venían de ver amenazas que no existían. O tal vez veía amenazas reales, pero apuntaba su miedo al objetivo equivocado. De cualquier manera, conocer su historia de fondo no excusaba lo que nos había hecho, pero la hacía un poco más humana y complicada en mi mente. No quería sentir empatía por Nancy. Quería seguir enojado con ella por aterrorizar a mi hija y llamar a protección de menores y hacer que Lily preguntara por qué alguien quería alejarla de mí. Pero no podía dejar de pensar en cómo el dolor nos había torcido a ambos, en personas que estaban dispuestas a lastimar a otros para sentirse seguros de nuevo.
Mi abogada llamó a la tarde siguiente mientras estaba sentado en la mesa de la cocina de Amy y Terrell tratando de trabajar. Dijo que el abogado de Nancy se había comunicado para resolver la posible demanda. Nancy ofrecía retirar todas sus amenazas legales si yo aceptaba no perseguir ninguna acción adicional contra ella. Era básicamente una propuesta de alto al fuego mutuo. Ambos lados se alejan y se dejan en paz el uno al otro. Mi abogada dijo que pensaba que debería considerarlo seriamente. Me recordó que continuar esta lucha significaría más honorarios legales, más tiempo en la corte, más estrés para Lily. Señaló que Nancy ya había enfrentado consecuencias reales al perder su trabajo y su reputación profesional. La investigación de la Junta de Bienes Raíces todavía estaba en curso y procedería independientemente de lo que yo decidiera hacer. Mi abogada dijo que a veces el mejor resultado no es la victoria total. Es obtener suficiente justicia para sentirse reivindicado mientras te proteges de más daños. Le dije que lo pensaría y le devolvería la llamada. Después de colgar me senté allí mirando la pantalla de mi laptop sin ver nada en ella. Una parte de mí quería rechazar el acuerdo y seguir peleando hasta que Nancy pagara por cada cosa que nos había hecho. Pero otra parte de mí estaba cansada de pelear y preocupada por lo que este conflicto continuo le estaba haciendo a Lily. Esa noche hablé con Terrell y Amy sobre la oferta de acuerdo después de que los niños se fueron a dormir. Nos sentamos en su sala y expuse todas las opciones y consecuencias. Terrell escuchó, y luego me preguntó qué hubiera querido mi esposa que hiciera. Me senté allí pensando en todas las conversaciones que habíamos tenido sobre criar a una niña mestiza en Estados Unidos, todas las veces que me había recordado elegir mis batallas con cuidado. Amy se inclinó hacia adelante y dijo que ya había logrado el objetivo de hacer que Nancy enfrentara consecuencias profesionales. Señaló que Nancy había perdido su trabajo y su reputación y probablemente iba a perder su licencia de bienes raíces. Amy dijo que continuar la lucha en este punto ya no se trataba de justicia, se trataba de venganza, y la venganza estaba lastimando a Lily más de lo que estaba lastimando a Nancy. Terrell estuvo de acuerdo y me recordó que Lily estaba pidiendo quedarse en su casa porque no se sentía segura en la nuestra. Dijo que el conflicto ya le había costado a Lily su sentido de seguridad, y si seguía presionando podría costarle aún más. Sabía que tenían razón, pero odiaba admitirlo. Había pasado meses lidiando con el acoso de Nancy, y finalmente había obtenido la ventaja. Alejarse de eso se sentía como perder, aunque lógicamente sabía que era la opción inteligente. Amy se estiró y apretó mi mano y me dijo que a veces ser un buen padre significa tragarse el orgullo y elegir lo que es mejor para tu hijo sobre lo que se siente satisfactorio para ti mismo. Esa noche no pude dormir en casa de Amy y Terrell. Me acosté en la cama de su habitación de invitados mirando al techo y pensando en todo lo que pasó desde que nos mudamos al vecindario en abril. Mi esposa se había ido por más de un año, y todavía me encontraba queriendo preguntarle qué hacer en situaciones como esta. Ella siempre había sido mejor para ver el panorama general mientras yo me quedaba atrapado en la lucha inmediata. Me levanté alrededor de las 2 de la mañana y caminé por el pasillo hasta la habitación donde Lily dormía con sus primos. Me paré en la puerta viéndola dormir, su cara tranquila, de una manera que no había estado en nuestra casa en semanas. Pensé en todas las veces que mi esposa y yo habíamos hablado sobre los desafíos que Lily enfrentaría creciendo como una niña mestiza. Habíamos acordado que le enseñaríamos a defenderse y no aceptar la discriminación. Pero mi esposa también siempre había dicho que eligiera mis batallas con cuidado y me asegurara de que la lucha valiera lo que le cuesta a mi familia. Había estado tan concentrado en hacer que Nancy pagara por lo que hizo que no me había detenido a considerar lo que la lucha continua le estaba costando a Lily. La respuesta estaba justo allí frente a mí. Le estaba costando la capacidad de dormir pacíficamente en su propia cama en su propia casa. Le estaba costando el sentido de seguridad y pertenencia que nos movió a ese vecindario para encontrar. Mi esposa me hubiera dicho que ya había ganado la batalla importante exponiendo el racismo de Nancy y haciendo que la despidieran. Ella hubiera dicho que continuar peleando se trataba de mi ego ahora, no de proteger a nuestra hija. Decidí aceptar la oferta de acuerdo a la mañana siguiente. Llamé a mi abogada antes de que Lily despertara y le dije que contactara al abogado de Nancy y resolviera los detalles. Se sentía como perder y ganar al mismo tiempo, lo cual estaba aprendiendo que es como se siente en la mayoría de las resoluciones de la vida real. No obtienes el final satisfactorio donde el malo es completamente destruido y todos viven felices para siempre. Obtienes compromisos complicados donde nadie obtiene todo lo que quiere, pero con suerte todos obtienen lo suficiente para seguir adelante. Mi abogada dijo que redactaría el acuerdo y lo tendría listo para firmar al final de la semana. Le agradecí y colgué, e hice el desayuno para Lily y sus primos. Lily entró en la cocina y preguntó si podíamos ir a casa hoy. Le dije que tal vez en unos días después de arreglar algunas cosas. Ella asintió y comió su cereal, y la observé preguntándome si había tomado la decisión correcta. La única forma en que lo sabría con seguridad era ver cómo se desarrollaban las cosas desde aquí. La semana después de que firmamos el acuerdo, Lily tuvo una sesión de terapia particularmente mala. La terapeuta me llamó después y preguntó si podía entrar a hablar. Conduje hasta allá durante mi hora de almuerzo y me senté en su oficina mientras ella explicaba lo que había sucedido. Lily había pasado la mayor parte de la sesión hablando de sentirse como si el conflicto con Nancy fuera su culpa por cómo se ve. Le dijo a la terapeuta que si se pareciera más a mí, Nancy no habría pensado que la secuestré y nada de esto habría sucedido. La terapeuta dijo que Lily estaba internalizando la situación como si se tratara de su apariencia en lugar de sobre el racismo de Nancy. Se estaba culpando a sí misma por tener cabello rubio y ojos azules en lugar de entender que el problema era el prejuicio y el miedo de Nancy. Escuchar que mi hija había internalizado este conflicto como su culpa me hizo sentir enfermo. Había pasado meses peleando para probar que Nancy estaba equivocada sobre nosotros, pero de alguna manera Lily había terminado pensando que ella era el problema.
La terapeuta dijo que esto era bastante común con niños en situaciones como la nuestra. No tienen la experiencia de vida para entender el racismo sistémico o el prejuicio adulto, así que buscan explicaciones que tengan sentido para ellos, y a menudo eso significa culparse a sí mismos. Dijo que el hecho de que hubiera elegido terminar la batalla legal y concentrarme en el bienestar de Lily era exactamente el movimiento correcto. Me dijo que con el tiempo, con terapia continua y apoyo, Lily aprendería a entender que las acciones de Nancy nunca fueron sobre ella. Pero ahora mismo, terminar el conflicto y darle estabilidad a Lily era lo más importante que podía hacer. Conduje al supermercado 3 días después de firmar los papeles del acuerdo, necesitando leche y pan para los almuerzos de Lily. El lugar estaba casi vacío un martes por la mañana, lo que significaba que podía entrar y salir rápido sin encontrarme con nadie del vecindario. Agarré un carrito y me dirigí hacia la sección de lácteos, repasando mentalmente qué más necesitábamos en casa. Doblé por el pasillo de los cereales y allí estaba ella. Nancy estaba parada a unos 5 metros de distancia, sosteniendo una caja de granola y mirando la etiqueta nutricional como si contuviera los secretos del universo. Todo mi cuerpo se puso rígido y dejé de moverme, una mano todavía en el mango del carrito. Ella levantó la vista en el mismo momento y nuestros ojos se encontraron. Durante unos 3 segundos, ambos nos quedamos allí parados, congelados. 2 personas que habían pasado meses haciéndose la vida imposible mutuamente, ahora atrapadas en el mismo pasillo de un supermercado suburbano. La cara de Nancy pasó por varias expresiones muy rápido, comenzando con sorpresa y terminando en algún lugar alrededor de un reconocimiento incómodo. Asentí una vez, solo un rápido movimiento de barbilla, no amistoso pero tampoco hostil. Ella asintió de vuelta de la misma manera, sus labios apretados en una línea delgada. Luego ambos nos dimos la vuelta y caminamos en direcciones opuestas sin decir una palabra. Mi corazón latía fuerte mientras empujaba mi carrito hacia los refrigeradores de lácteos y me di cuenta de que mis manos temblaban ligeramente en el mango. Todo el asunto duró tal vez 10 segundos, pero se sintió mucho más largo, como si el tiempo se hubiera estirado para hacer que la incomodidad durara lo más posible. Agarré la leche y salí de allí, revisando por encima del hombro para asegurarme de que Nancy no estuviera en la fila de pago antes de dirigirme hacia allá yo mismo. Mi teléfono sonó 2 días después mientras trabajaba en mi escritorio y el nombre del señor Hutchinson apareció en la pantalla. Contesté y preguntó cómo estábamos, su voz cálida y genuinamente interesada. Le dije que las cosas se estaban calmando ahora que el asunto legal había terminado. Dijo que se alegraba de escucharlo y luego mencionó que había vendido exitosamente su mansión la semana anterior a través de un agente inmobiliario diferente que trataba a todos con respeto sin importar cómo se vieran. La venta se realizó sin problemas y los nuevos dueños se mudaban el próximo mes. Lo felicité y me agradeció de nuevo por exponer qué tipo de persona era Nancy realmente. Dijo que si no hubiera organizado esa casa abierta, le habría confiado la transacción financiera más grande de su vida y nunca hubiera sabido que estaba discriminando a compradores potenciales. Luego me dijo algo que no esperaba. La investigación de la Junta de Bienes Raíces todavía avanzaba, aunque Nancy y yo habíamos resuelto nuestra demanda personal. Aparentemente la Junta se tomaba en serio las violaciones de vivienda justa y estaban llevando a cabo su propia revisión de la conducta de Nancy independiente de cualquier acción legal privada. El señor Hutchinson dijo que les había dado una declaración completa sobre lo que pasó en la casa abierta y habían entrevistado a varias de las familias que asistieron. Quería que supiera que el hecho de que Nancy enfrentara consecuencias profesionales no se trataba solo de nuestro conflicto personal. Se trataba de proteger a otras familias de experimentar lo que nosotros pasamos. Le agradecí por la actualización y hablamos por unos minutos más antes de colgar. Después de que terminó la llamada, me senté en mi escritorio pensando en cómo la situación había crecido más allá de solo yo y Nancy, hacia algo más grande sobre la rendición de cuentas y proteger a las personas de la discriminación. La maestra de Lily me llamó la semana siguiente y preguntó si tenía unos minutos para hablar sobre cómo le estaba yendo a Lily en clase. Se me cayó el estómago porque cada llamada telefónica de la escuela durante los últimos meses había sido malas noticias. Pero la voz de la maestra sonaba positiva, no preocupada, así que tomé aire y dije claro. Me dijo que Lily había estado participando más en las discusiones de clase durante las últimas 2 semanas, levantando la mano para responder preguntas y ofreciéndose para leer en voz alta. Su tarea llegaba completa y a tiempo, y había estado jugando con sus amigos en el recreo en lugar de sentarse sola como lo había estado haciendo. La maestra dijo que Lily parecía menos ansiosa en general, más como la estudiante comprometida que había sido al comienzo del año escolar antes de que sucediera todo con Nancy. Sentí alivio al escuchar, dándome cuenta de que terminar la batalla legal había sido la elección correcta, aunque se sintió como rendirse en ese momento. La maestra preguntó si algo había cambiado en casa que pudiera explicar la mejora de Lily, y le dije que habíamos resuelto el conflicto con nuestra vecina, y las cosas estaban mucho más calmadas ahora. Dijo que definitivamente podía ver la diferencia en el comportamiento y estado de ánimo de Lily. Después de colgar me senté allí pensando en lo que realmente significaba ganar. No había obtenido la victoria total sobre Nancy, que una parte de mí todavía quería, donde ella enfrentara las máximas consecuencias y admitiera que estaba completamente equivocada, pero estaba ganando en ser el papá de Lily al elegir su estabilidad sobre mi necesidad de reivindicación. Ella estaba durmiendo toda la noche de nuevo, participando en la escuela, jugando con amigos. Esas cosas importaban más que cualquier demanda o humillación pública de Nancy. Mi hija estaba bien, y eso significaba que había ganado la batalla importante, incluso si no se sentía satisfactorio de la manera que había imaginado. Durante la siguiente semana, 3 vecinos diferentes pasaron por mi casa en momentos separados. El primero fue el tipo que vivía a 4 casas, el que siempre saludaba pero nunca hablaba mucho. Apareció un miércoles por la noche y se disculpó por no ser más solidario cuando Nancy nos estaba acosando.
Dijo que había visto algo de lo que estaba sucediendo, pero no quería involucrarse en el drama del vecindario, y ahora se daba cuenta de que permanecer neutral cuando alguien está siendo acosado es en realidad tomar el lado del acosador. 2 días después, la mujer de enfrente vino con el mismo mensaje. Había presenciado a Nancy siguiéndonos a la parada del autobús y tomando fotos, pero se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Ahora entendía que el silencio ante el racismo te hace parte del problema. La tercera vecina era alguien que apenas conocía del final de la calle. Se disculpó por creer inicialmente la versión de los hechos de Nancy cuando publicó en el grupo de Facebook del vecindario. Dijo que debería haber hablado conmigo directamente en lugar de asumir que Nancy decía la verdad, solo porque había vivido aquí más tiempo. Las 3 conversaciones siguieron el mismo patrón básico, gente explicando que se habían sentido incómodos con el conflicto y eligieron no involucrarse, luego dándose cuenta más tarde de que su neutralidad en realidad había ayudado a Nancy a continuar su acoso. Aprecié las disculpas, aunque parte de mí estaba frustrada de que tomara tanto tiempo para que la gente hablara. Pero también entendí que la mayoría de la gente evita el conflicto cuando puede, y se necesita algo grande para hacerles darse cuenta de que evitar el conflicto a veces significa permitir que el daño continúe. 6 semanas después de que Nancy perdió su trabajo en la firma de bienes raíces, apareció un letrero de "Se vende" en su jardín delantero. Estaba acompañando a Lily a la parada del autobús cuando lo noté, y mi primera reacción fue alivio de que ella dejaría el vecindario. Mi segunda reacción fue culpa sobre si había presionado demasiado y destruido su vida, por lo que comenzó como sus suposiciones racistas sobre mi familia. Pasé todo el día yendo y viniendo entre sentir que ella merecía lo que pasó y preguntarme si el castigo se ajustaba al crimen. Esa noche llamé a mi abogada y le conté sobre ver el letrero de venta. Ella me recordó que Nancy había tomado sus propias decisiones en cada paso del camino. Nadie la obligó a llamar a la policía 4 veces, o contactar a protección de menores, o hacer comentarios discriminatorios a posibles compradores de vivienda. Esas fueron todas decisiones que tomó Nancy y las consecuencias que enfrentaba eran resultados naturales de sus acciones, no un castigo que yo le hubiera impuesto. Mi abogada dijo que Nancy podría haberse detenido en cualquier momento, podría haberse disculpado y cambiado su comportamiento, pero eligió escalar en su lugar. El hecho de que sus elecciones llevaran a perder su trabajo y tener que vender su casa no me hacía responsable de esos resultados. Sabía que tenía razón, pero todavía se sentía complicado, como si hubiera ganado una batalla que no me sentía completamente cómodo ganando. 2 semanas después, un auto que no reconocía entró en mi cochera un sábado por la tarde. Una mujer de tal vez unos 30 años se bajó y observé desde la ventana mientras caminaba hacia mi puerta principal. Abrí antes de que pudiera tocar y se presentó como la hija de Nancy visitando desde otro estado para ayudar a su mamá a prepararse para la mudanza. Preguntó si podía hablar conmigo unos minutos y dije que sí, saliendo al porche y cerrando la puerta detrás de mí para que Lily no escuchara. La hija de Nancy se disculpó por el comportamiento de su madre, diciendo que estaba horrorizada cuando se enteró de lo que su mamá le había hecho a nuestra familia. Explicó que Nancy había estado luchando con ansiedad y problemas de control desde que su papá murió hace 4 años, volviéndose cada vez más enfocada en monitorear el vecindario y sintiendo que necesitaba protegerlo de amenazas percibidas. La hija dijo que su mamá siempre había tenido algunas opiniones prejuiciosas, pero empeoraron después de la muerte de su esposo, como si estuviera buscando a alguien a quien culpar por sentirse insegura en el mundo. Quería que supiera que Nancy estaba recibiendo ayuda profesional ahora, viendo a un terapeuta que se especializaba en duelo y ansiedad y comenzando a entender cómo su miedo se había convertido en racismo que lastimaba a personas inocentes. La hija enfatizó que nada de esto excusaba lo que hizo Nancy, pero esperaba que me ayudara a entender que su mamá no era solo una persona puramente malvada, era alguien que lidiaba con la pérdida de la peor manera posible. Escuché todo esto y no supe qué decir. Una parte de mí apreciaba la disculpa y el contexto, parte de mí estaba enojada de que se suponía que debía sentir simpatía por Nancy cuando aterrorizó a mi hija. Agradecí a la hija por venir y le dije que esperaba que su madre obtuviera la ayuda que necesitaba, y lo decía en serio, aunque mis sentimientos eran complicados. La visita de la hija de Nancy se quedó conmigo por días, haciéndome sentir incómodo de maneras que no podía explicar del todo. Era más fácil odiar a Nancy cuando era solo la vecina racista que llamó a la policía a mi familia. Aprender sobre su esposo muerto y su ansiedad y sus sesiones de terapia la hizo humana de una manera que complicó mi ira. No quería sentir simpatía por alguien que le había causado tanto dolor a Lily, pero tampoco podía ignorar que Nancy era una persona lidiando con sus propias luchas de maneras terribles. Me encontré pensando en mi esposa y cómo ambos habíamos lidiado con su diagnóstico de cáncer. Traté de ser fuerte y solidario mientras estaba enferma, pero después de que murió, pasé por un periodo en el que estaba enojado con todo y con todos. Nunca convertí esa ira en racismo, pero entendía cómo el dolor podía torcer el pensamiento de alguien y hacerlos actuar de maneras que de otro modo no lo harían. Eso no excusaba el comportamiento de Nancy, pero me hizo verla como más que solo una villana en nuestra historia. Era una viuda que había perdido el rumbo y lastimado a la gente en el proceso, y ahora enfrentaba consecuencias mientras también intentaba obtener ayuda. Toda la situación se sentía desordenada y complicada en lugar de limpia y simple como quería que fuera. 3 días después de que la hija de Nancy visitara, llamó y preguntó si Nancy podía disculparse con Lily directamente antes de mudarse. Cada instinto que tenía gritaba proteger a Lily de cualquier contacto más con la mujer que la había asustado tanto. Dije que necesitaba pensarlo y hablar con la terapeuta de Lily primero. En nuestra siguiente sesión saqué el tema de la solicitud y la terapeuta preguntó qué pensaba. Dije que quería mantener a Nancy lo más lejos posible de mi hija. La terapeuta asintió, y luego sugirió que escuchar una disculpa directa de Nancy en realidad podría darle un cierre a Lily y ayudarla a entender que el comportamiento de Nancy no se trataba de nada que Lily hiciera mal.
Dijo que los niños que experimentaban este tipo de ataque a menudo lo internalizan y se culpan a sí mismos, y ver al adulto asumir total responsabilidad podría ayudar a Lily a separar las acciones de Nancy de su propia identidad. No estaba convencido al principio, pero la terapeuta explicó cómo funcionaría la sesión de disculpa. Ocurriría en su oficina con ella presente todo el tiempo, y yo podría detenerlo en cualquier momento si Lily parecía incómoda. Nancy se disculparía y explicaría que su comportamiento estaba mal y no tenía nada que ver con Lily. Luego Lily podría responder como quisiera o no responder en absoluto si no quería. La terapeuta dijo que solo recomendaría esto si pensara que ayudaría a Lily, no la lastimaría. Hablé con Lily sobre ello esa noche explicando que Nancy quería decir perdón y preguntando si Lily quería escucharlo. Lily pensó por un minuto y luego dijo que sí, quería que Nancy dijera perdón. Así que llamé a la hija de Nancy y acordé una reunión supervisada en la oficina de la terapeuta la semana siguiente. El día de la sesión de disculpa, llevé a Lily a la oficina de la terapeuta con el estómago hecho un nudo. Nancy ya estaba allí cuando llegamos sentada en la sala de espera luciendo más pequeña y vieja de lo que recordaba. Todos entramos a la oficina de la terapeuta y nos sentamos, yo junto a Lily en el sofá, Nancy en una silla frente a nosotros, la terapeuta en su lugar habitual. Nancy miró a Lily y se disculpó por asustarla y por todas las veces que llamó a la policía y por hacer que Lily se sintiera insegura en su propia casa. Le dijo a Lily que su comportamiento estaba completamente mal y no tenía nada que ver con nada que Lily hiciera o cómo se veía Lily. Nancy dijo que había estado lidiando con sus propios problemas y miedos y los había manejado de maneras terribles que lastimaron a personas inocentes. Le dijo a Lily que estaba recibiendo ayuda ahora, así que no trataría a nadie más de la manera en que trató a nuestra familia. Luego Nancy dijo que entendía si Lily no podía perdonarla, pero quería que Lily supiera que nada de eso era culpa de Lily. Todo el tiempo que Nancy hablaba, observé la cara de Lily en busca de signos de angustia, listo para terminar la sesión si fuera necesario. Pero Lily solo se sentó allí escuchando tranquilamente, con las manos dobladas en su regazo. Cuando Nancy terminó, Lily se quedó callada por un momento. Luego dijo que perdonaba a Nancy pero que no quería ser su amiga. La madurez en esa respuesta me asombró. Mi hija de 7 años acababa de aceptar una disculpa, mientras también establecía un límite claro sobre lo que estaba y no estaba dispuesta a ofrecer. Nancy agradeció a Lily y dijo que entendía. Toda la sesión duró tal vez 15 minutos y luego Nancy se fue y quedamos solo yo, Lily y la terapeuta. Después de que Nancy salió, la terapeuta le preguntó a Lily cómo se sentía. Lily dijo que se sentía mejor, como si algo pesado hubiera estado sentado en su pecho y ahora se hubiera ido. Dijo que escuchar a Nancy decir que no era su culpa le hacía creerlo más que cuando otras personas le decían lo mismo. La terapeuta sonrió y le dijo a Lily que había manejado la situación con verdadera gracia y fuerza. Hablamos unos minutos más y luego nos dirigimos a casa. En el auto, Lily parecía más ligera de alguna manera, mirando por la ventana y tarareando con la radio en lugar de sentarse callada y tensa como había estado durante meses. Esa noche jugó en el patio trasero durante una hora, corriendo y riendo de una manera que no había visto desde antes de que todo esto comenzara. A la hora de dormir, me abrazó extra fuerte y dijo que se alegraba de que no tuviéramos que preocuparnos por Nancy nunca más. Después de arroparla, la terapeuta llamó para ver cómo estábamos. Me dijo que presenciar a Nancy asumir responsabilidad había ayudado a Lily a entender que el problema nunca fue sobre ella o nuestra familia. Se trataba de los problemas de Nancy. Dijo que los niños necesitan ver a los adultos reconocer sus errores y disculparse sinceramente. Y esa experiencia le había dado a Lily una lección importante sobre responsabilidad y perdón que le serviría bien a medida que creciera. El letrero de Se vende subió frente a la casa de Nancy menos de una semana después de que se firmara el acuerdo de liquidación. Lo vi desde la ventana de mi sala mientras hacía café una mañana y sentí que algo se retorcía en mi pecho que no era del todo satisfacción o alivio. Solo 2 semanas después, una pareja joven llegó en un camión de mudanzas un sábado por la tarde. La mujer era negra, el chico era blanco y tenían un bebé atado al pecho de la mujer en uno de esos portabebés. Los observé desde mi porche mientras estaban parados en la acera mirando hacia la casa. El chico señalando algo en el techo mientras la mujer mecía al bebé y asentía. Me vieron mirando y saludaron, así que caminé para presentarme. El nombre de la mujer era Jasmine, y su esposo era Chris, y su niña no podía tener más de 6 meses. Jasmine mencionó que habían escuchado que hubo algún drama en la calle recientemente, pero querían empezar de nuevo con todos y esperaban que el vecindario fuera acogedor. Les dije bienvenidos a la calle y me ofrecí a ayudarlos a mover cajas si lo necesitaban. Chris preguntó si sabía algo sobre la dueña anterior y por qué vendió tan rápido, y solo dije que se estaba reubicando por razones familiares, y lo dejé así. Jasmine sonrió, y dijo que eso era bueno porque no necesitaban energía negativa en su nuevo hogar, y pensé en cómo Nancy habría perdido la cabeza viendo a esta familia mudarse a su casa. La bebé comenzó a inquietarse y Jasmine se excusó para ir a alimentarla, y Chris me agradeció de nuevo por la cálida bienvenida antes de regresar a descargar el camión. Caminando de regreso a mi casa, tomé la decisión de no contarles la historia completa sobre Nancy, o mantener vivo el conflicto chismeando sobre lo que sucedió. Parecían buenas personas tratando de hacer un hogar y su bebé era adorable con esos enormes ojos marrones y quería concentrarme en eso en lugar de insistir en todo con Nancy. Lily salió y preguntó quiénes eran los nuevos vecinos y le dije que una familia agradable con un bebé acababa de mudarse y se emocionó por tal vez cuidar niños cuando fuera mayor. 3 días después de que Jasmine y Chris se mudaron, el señor Hutchinson me llamó a la hora de la cena, preguntó cómo iban las cosas y si había notado la casa de Nancy y le dije que sí, una joven familia agradable la compró.
Se quedó callado por un segundo y luego dijo que tenía noticias sobre la investigación de la Junta Estatal de Bienes Raíces. Habían completado su revisión y decidido suspender la licencia de Nancy por 2 años y requerir capacitación ética antes de que pudiera siquiera solicitar la reinstalación. El señor Hutchinson dijo que la Junta lo tomó en serio debido a las violaciones de vivienda justa y el patrón de comportamiento discriminatorio que había documentado en su queja. También mencionó que Nancy se mudaba a otro estado para vivir cerca de su hija y comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie supiera lo que pasó. Le agradecí por seguir adelante con la queja y por llamar para hacérmelo saber, y dijo que se alegraba de que las cosas funcionaran y esperaba que mi hija estuviera mejor. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina pensando en Nancy perdiendo su licencia y teniendo que mudarse y comenzar completamente de nuevo. Una parte de mí se sentía reivindicada de que hubiera consecuencias reales por lo que nos hizo, pero otra parte se sentía extraña por cuán a fondo su vida se había desmoronado. Seguía pensando en lo que su hija me dijo sobre Nancy luchando con el duelo y problemas de control, y cómo Nancy había perdido a su esposo de la misma manera que yo perdí a mi esposa. No excusaba el racismo o el acoso o traumatizar a Lily, pero hacía que Nancy se sintiera más como una persona rota que un monstruo, y ese sentimiento complicado se sentaba pesado en mi estómago. 3 meses pasaron después del incidente de la casa abierta y la vida se asentó lentamente en algo que se sentía casi normal. Lily dejó de preguntar si teníamos que mudarnos, y comenzó a dormir toda la noche de nuevo sin pesadillas. Sus calificaciones subieron en la escuela, y su maestra envió una nota a casa diciendo que Lily parecía mucho más feliz y más comprometida en clase. Dejé de revisar las ventanas cada vez que escuchaba la puerta de un auto o mirar por encima del hombro cuando caminábamos a la parada del autobús. El vecindario se sentía pacífico de una manera que no lo había hecho desde que nos mudamos por primera vez, antes de que Nancy hiciera todo tenso y hostil. Varias familias en la calle se convirtieron en amigos genuinos, en lugar de solo personas a las que saludábamos. La pareja de enfrente nos invitó a una carne asada y Jasmine y Chris de la antigua casa de Nancy comenzaron a unirse a nuestras charlas de café matutino de fin de semana en la acera. Lily hizo amistad con 3 niños de diferentes familias en nuestra cuadra y andaban en bicicleta juntos por las tardes, mientras los padres se paraban a hablar. Nadie mencionaba a Nancy ya y el drama se desvaneció en algo que sucedió en el pasado en lugar de definir nuestro presente. Me encontré relajándome de maneras que no había podido desde que murió mi esposa, como si tal vez realmente hubiéramos encontrado el nuevo comienzo que quería para nosotros cuando nos mudamos aquí. Un sábado por la tarde estaba en la cochera organizando herramientas cuando escuché a Lily riendo en el patio trasero con otro niño. Caminé alrededor del costado de la casa y la vi jugando con una niña de su edad que no reconocía. La niña tenía cabello oscuro y rizado, y llevaba una camiseta de fútbol, y ambas niñas pateaban una pelota de un lado a otro. Lily me vio y corrió diciendo que esta era su nueva mejor amiga Olivia, cuya familia acababa de mudarse al vecindario la semana pasada. Olivia me saludó tímidamente y yo le devolví el saludo. Luego Lily agarró mi mano y me llevó para conocer a Olivia apropiadamente. Los padres de Olivia habían comprado la casa al final de la calle que había estado vacía durante meses, y Olivia estaba en la clase de Lily en la escuela, pero apenas se habían dado cuenta de que vivían en la misma calle. Ver a Lily jugar con Olivia sin miedo ni ansiedad me recordó por qué nos mudamos aquí en primer lugar. Mi hija corría riendo completamente despreocupada, sin preocuparse por quién estaba mirando, o qué pensaba alguien sobre nuestra familia. El nuevo comienzo que quería para nosotros después de la muerte de mi esposa finalmente sentía que realmente estaba sucediendo, en lugar de ser solo algo que esperaba. La mamá de Olivia vino a recogerla 1 hora después y se presentó como Sofía, y hicimos planes para que las niñas tuvieran una cita de juego el siguiente fin de semana. Después de que se fueron, Lily me abrazó y dijo que se alegraba de que no nos mudáramos cuando las cosas se pusieron mal con Nancy, y yo la abracé de vuelta pensando en lo cerca que estuve de rendirme con este vecindario. El siguiente domingo llevé a Lily a visitar la tumba de su mamá como hacíamos cada pocas semanas. Llevamos flores frescas y Lily me ayudó a arreglarlas en el jarrón integrado en la lápida. Nos sentamos en el pasto junto a la tumba y le pregunté a Lily si quería hablar con su mamá sobre algo. Lily estuvo callada por un minuto y luego comenzó a contarle a su mamá todo lo que pasó con Nancy, sobre estar asustada e ir a terapia y cómo la señora mala finalmente se mudó. Le contó a su mamá sobre su nueva amiga Olivia y las fiestas de la cuadra y cómo el vecindario se sentía seguro ahora. Luego Lily me miró y dijo que pensaba que su mamá estaría orgullosa de mí por defenderlas, pero también por saber cuándo dejar de pelear. Le pregunté qué quería decir, y Lily dijo que su mamá siempre le decía que ser fuerte significaba saber cuándo alejarse de peleas que no valían la pena, y yo había sido fuerte protegiéndonos, pero también aceptando la disculpa de Nancy, y dejando que las cosas terminaran pacíficamente. Sentado allí escuchando a mi hija de 7 años explicar esta situación con más sabiduría de la que yo había mostrado durante la mayor parte de ella, me di cuenta de que entendía lo que pasó mejor de lo que le daba crédito. Ella entendía que yo había necesitado enfrentarme a Nancy, pero también que continuar peleando nos habría lastimado más a nosotros que a Nancy. Le dije a Lily que su mamá estaría orgullosa de los dos y nos sentamos allí un rato más simplemente estando tranquilos juntos. Las sesiones de terapia con la consejera de Lily disminuyeron gradualmente de semanales a cada 2 semanas a 1 vez al mes, a medida que la ansiedad de Lily disminuía. Estaba procesando sus sentimientos de maneras más saludables y las pesadillas habían cesado por completo. En nuestra última sesión, la terapeuta me dijo que los niños son notablemente resilientes cuando se sienten seguros y apoyados, y Lily claramente sentía ambas cosas ahora. Dijo que el trabajo que habíamos hecho en terapia le dio a Lily herramientas para manejar situaciones y emociones difíciles, y confiaba en que Lily continuaría prosperando.
La terapeuta también mencionó que presenciar el conflicto con Nancy y ver cómo lo resolvimos le había enseñado a Lily lecciones importantes sobre defenderse, establecer límites y elegir la paz cuando fuera posible. Dijo que esas lecciones le servirían bien a Lily a medida que creciera y enfrentara otros desafíos. Al salir de la oficina de la terapeuta para lo que podría ser nuestra última sesión regular, me sentí agradecido de haberle conseguido a Lily la ayuda que necesitaba y no haber intentado simplemente aguantar. Mi hija estaba feliz y saludable y se sentía segura en su propio hogar de nuevo, y eso importaba más que cualquier otra cosa que sucediera con Nancy. 4 meses después de que Nancy se mudó, el vecindario organizó una fiesta de cuadra para el 4 de julio. Alguien instaló asadores en la calle y las familias trajeron comida para compartir, y los niños corrían con luces de bengala al oscurecer. Parado allí con un plato de ensalada de papa viendo a Lily jugar con Olivia y los otros niños del vecindario, me sorprendió lo diferente que se sentía la atmósfera sin la vigilancia y hostilidad de Nancy. Familias de todos los orígenes se mezclaban cómodamente, riendo y hablando y compartiendo comida sin tensión ni juicio. Familias negras, familias blancas, familias mixtas, familias con niños adoptados, todos simplemente existiendo juntos, sin que nadie cuestionara si pertenecían. Me di cuenta de que la comunidad era más saludable sin alguien envenenándola activamente con prejuicios y sospechas. Jasmine se acercó con su bebé y hablamos sobre lo acogedor que había sido todo el mundo desde que se mudaron y dijo que había estado preocupada por ser aceptada, pero este vecindario se sentía como un hogar ya. Chris se unió a nosotros y mencionó que había escuchado que solía haber alguien en la calle que causaba problemas, pero todos parecían geniales ahora, y solo asentí, y dije, sí, las cosas son bastante pacíficas en estos días. Los fuegos artificiales comenzaron y todos se reunieron para mirar y me quedé allí con Lily sobre mis hombros, sintiendo que finalmente habíamos encontrado el lugar donde se suponía que debíamos estar. Durante la fiesta de la cuadra, la mamá de Zoe me llevó a un lado cerca de la mesa de bebidas y me agradeció por cómo había manejado la situación con Nancy. Estaba confundido al principio porque no había hecho nada especial, pero explicó que todo el conflicto la había obligado a examinar sus propios sesgos y tener conversaciones importantes con su hija sobre el racismo. Dijo que cuando Nancy la llamó por primera vez con esas mentiras sobre mí, tuvo un momento de duda donde se preguntó si había algo de verdad en ello y darse cuenta de que dudaba de mí, basándose en nada más que las suposiciones racistas de Nancy, la hizo confrontar sus propios prejuicios internalizados. Había hablado con Zoe sobre por qué el comportamiento de Nancy estaba mal y por qué era importante cuestionar tus suposiciones sobre las personas basándose en cómo se ven. Luego me dijo que varios otros padres habían dicho lo mismo, que ver el conflicto desarrollarse y ver a Nancy enfrentar consecuencias había provocado discusiones necesarias en sus hogares sobre racismo y discriminación. Su hijo adolescente había preguntado por qué a Nancy le importaba tanto que yo fuera negro, y eso llevó a toda una conversación sobre racismo sistémico y sesgo inconsciente. Me agradeció por no retroceder y por hacer que el vecindario confrontara algo que la gente generalmente prefería ignorar. Le dije que apreciaba eso, pero honestamente, solo había estado tratando de proteger a mi hija, y ella dijo que a veces los cambios más importantes ocurren cuando las personas solo están tratando de hacer lo correcto por sus familias. Más tarde esa noche, después de que terminó la fiesta de la cuadra y Lily estaba en la cama, llamé a Terrell y Amy para ponernos al día. Hablamos sobre el vecindario y cómo las cosas se habían calmado y mencionaron que planeaban visitarnos el próximo mes. Terrell preguntó si todavía mantenía contacto con Kenji y Luis y las otras familias de nuestro antiguo vecindario, y me di cuenta de que apenas había hablado con alguno de ellos desde el incidente de la casa abierta. Había estado tan concentrado en establecernos en el nuevo vecindario que había dejado que esas relaciones se distanciaran, pero pensándolo más, me di cuenta de que ya no necesitaba mantener esas relaciones por miedo. Cuando nos mudamos por primera vez me aferré a las conexiones de nuestra antigua vida porque estaba preocupado por si seríamos aceptados aquí. Ahora teníamos una nueva comunidad que nos conocía y nos aceptaba sin cuestionar y no necesitaba un plan de respaldo o una ruta de escape. Nos habíamos mudado para un nuevo comienzo y realmente lo habíamos logrado. Construimos amistades genuinas con personas que nos veían como vecinos y amigos, en lugar de como el papá negro con la hija blanca que necesitaba explicación. Le dije a Terrell que probablemente contactaría a Kenji y a los otros eventualmente. Pero ahora mismo solo estaba disfrutando de estar establecido y se rió, y dijo que así era exactamente como debería ser. Un mes después de que las sesiones de terapia disminuyeron, recibí una llamada de la maestra de Lily preguntando si podía ir para una reunión rápida. Se me cayó el estómago porque la última vez que una maestra me llamó fue para contarme sobre la trabajadora de protección de menores sacando a Lily de clase. Me presenté a la tarde siguiente esperando malas noticias, pero su maestra sonrió cuando entré al salón. Me dijo que el desempeño de Lily había mejorado dramáticamente en las últimas semanas. Sus puntajes de lectura subieron 2 niveles de grado. Estaba participando más en las discusiones de clase y parecía genuinamente feliz durante las horas escolares. La maestra dijo que había estado trabajando con niños durante 15 años y siempre podía decir cuando un niño cargaba estrés en casa y cualquier peso que Lily hubiera estado cargando había desaparecido por completo ahora. Me senté allí escuchando y me di cuenta de que proteger la paz de mi hija había valido más que cualquier victoria sobre Nancy podría haber sido. La maestra me mostró las tareas recientes de Lily, incluyendo una pieza de escritura creativa sobre su lugar favorito, que era nuestro jardín delantero donde podía jugar sin preocuparse. Le agradecí a la maestra y salí a mi auto sintiendo que finalmente había tomado la decisión correcta al terminar la batalla legal cuando lo hice. 6 meses después de que todo comenzara con la primera llamada policial de Nancy, estaba sentado en mi porche delantero un sábado por la tarde viendo a Lily jugar en el jardín.
Estaba haciendo volteretas y cantando alguna canción de una película completamente despreocupada y sin timidez. No estaba revisando por encima del hombro para ver si alguien estaba mirando o tomando fotos. No estaba preocupado por quién podría llamar a la policía, o qué mentiras podrían estar difundiéndose por el vecindario. La ansiedad que había vivido en mi pecho durante meses simplemente había desaparecido. Lily corrió hacia el porche y preguntó si podía andar en bicicleta hasta el final de la calle y regresar. Y dije que sí sin esa fracción de segundo de miedo sobre si alguien cuestionaría por qué un hombre negro dejaba a una niña blanca andar en bicicleta. El vecindario se sentía como un hogar ahora, de una manera que no lo había hecho ni siquiera antes de que Nancy comenzara su campaña de acoso. Había aprendido que a veces lo más fuerte que puedes hacer es elegir la paz sobre tener la razón, y sentarme allí viendo a mi hija jugar libremente era prueba de que había tomado la decisión correcta. El martes siguiente, recibí una carta en el correo con una letra desconocida en el sobre. Era de la hija de Nancy, la que había visitado para disculparse antes de mudarse. Escribió que su mamá estaba mejorando en terapia y trabajando a través del duelo y el miedo que impulsaron su peor comportamiento. La carta explicaba que Nancy había sido diagnosticada con trastorno de ansiedad y estrés postraumático relacionado con la muerte repentina de su esposo, y la terapia le estaba ayudando a entender cómo había proyectado su necesidad de control en nuestra familia. La hija de Nancy me agradeció por darle a su mamá la oportunidad de disculparse con Lily directamente, diciendo que fue un paso importante en el proceso de curación de su madre. Escribió que Nancy habla de esa sesión de disculpa a menudo, y cómo el perdón de Lily, aunque no quisiera ser amiga, significaba más de lo que Nancy podía expresar. Leí la carta 2 veces y sentí una mezcla complicada de emociones. Apreciaba saber que Nancy estaba recibiendo ayuda y asumiendo responsabilidad, pero también sabía que Nancy y yo nunca seríamos amigos, o incluso vecinos amistosos, si alguna vez regresaba. La carta fue a un cajón en mi escritorio, y decidí que eso era suficiente cierre para ese capítulo. Ese fin de semana, Lily y yo estábamos en el jardín delantero plantando flores donde planeábamos quedarnos por años. Ella eligió flores moradas y amarillas en el vivero porque le recordaban los colores favoritos de su mamá. Cavamos agujeros y los llenamos con tierra, y Lily colocó cuidadosamente cada planta como si fuera la cosa más importante del mundo. Pensé en cómo toda esta experiencia nos había enseñado a ambos que defenderse no siempre significa pelear hasta la victoria total. A veces significa proteger lo que más importa, aceptar resoluciones imperfectas y construir la vida que quieres a pesar de los obstáculos. Lily preguntó si podíamos plantar un girasol en la esquina trasera para su mamá y caminamos hacia atrás juntos para encontrar el lugar perfecto. Mientras trabajábamos en el jardín, los vecinos pasaban caminando y saludaban, y Lily devolvía el saludo sin ninguna duda o miedo. Estábamos haciendo exactamente lo que nos mudamos aquí para hacer, viviendo nuestras vidas y haciendo un hogar, y eso era suficiente.